Una función exponencial es una función que se representa con la ecuación f de x, que es igual a x, en la cual la variable independiente x es un exponente. Una función exponencial, por lo tanto, permite aludir a fenómenos que crecen cada vez con mayor rapidez. En este caso, estamos hablando del COVID-19 que está afectando a México. Tomemos el caso del desarrollo de la población de la bacteria del COVID. Una cierta bacteria que cada hora triplica su cantidad de integrantes. Esto quiere decir que cada X horas habrá 3X bacterias. Como en el ejemplo, después de una hora, F1 es igual a 3 a la 1 y significa que habrá 3 bacterias. Después de 2 horas, F2 es igual a 3 a la 2 y indica que habrá 9 bacterias. Después de 3 horas, F a la 3 es igual a 3 a la 3 y indica que habrá 27 bacterias. Si retomamos la ecuación f de x es igual a x, hay que tener en cuenta que es la base mientras que x es el exponente. En el caso del ejemplo de las bacterias que se triplican cada hora, la base es 3, mientras que el exponente es la variable independiente que va cambiando con el paso del tiempo. En las funciones exponenciales, el conjunto de los números reales constituye su dominio de definición. La propia función es su derivada. ¿Cómo las matemáticas nos ayudan a predecir la explosión del coronavirus? Las matemáticas tienen una enorme influencia en nuestras acciones cotidianas, aunque a veces puede parecer lo contrario. Y las vemos alejadas de numerosas situaciones terrenales, están mucho más presentes de lo que imaginamos. Asistimos a la era de los algoritmos en plena evolución. Vamos dejando un rastro continuo en Internet. Esas acciones se traducen también en datos que, entre otras ventajas, sirven para elaborar modelos matemáticos de predicción. ¿Y en qué consisten? El análisis predictivo se define como el proceso de utilizar el análisis de datos para realizar predicciones basadas en esta información. En este proceso se hacen uso de datos junto a técnicas analíticas, estadísticas y de aprendizaje automático. La finalidad es crear un modelo predictivo para predecir eventos futuros. Una palabra se ha instalado en la boca de prácticamente toda la humanidad: coronavirus. Hoy está generando un impacto mundial de consecuencias colosales. Desde el punto de vista de las matemáticas y en ese contexto del Big Data, el análisis de datos y los algoritmos, estas disciplinas pueden ayudar a predecir la explosión del técnicamente denominado COVID-19. Las funciones exponenciales solo funcionarían en situaciones básicas en las que cada contagiado infectase al número promedio que suelen contagiar de forma continuada, pero es que solo es así. En los primeros días y en poblaciones sin ningún tipo de protección ni medida, muy pronto empiezan a aparecer medidas de contención, aislamiento, tratamientos o algo clave, los recuperados. Es imposible un cálculo exponencial cuando empieza a aparecer gente que ya ha pasado la enfermedad y no se puede volver a contagiar.